Los ángulos directores de un vector son los ángulos que forma el segmento dirigido que lo representa con los ejes cartesianos x, y, z, considerando que su pie está en el origen. Si se considera que el vector v tiene componentes menos 2, 1 y 2, tal como se muestra, la magnitud del vector será la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 4 más 1 más 4, de donde el radicando es igual a 9, por lo que la magnitud del vector v será igual a 3. El ángulo alfa es aquel que forma el vector v con el eje x, beta es el ángulo que forma el vector con el eje y gamma es el que forma con el eje z. A diferencia de los ángulos que forman un segmento dirigido en el plano, en el espacio la suma de los ángulos da resultados muy diversos. Con base en la figura mostrada, se puede verificar que el ángulo pi menos alfa está contenido en el triángulo rectángulo OAV. Dado que OA es el cateto adyacente al ángulo, que en este caso es igual a 2, y OV es la hipotenusa con una longitud igual a 3, el coseno del ángulo pi menos alfa es igual a 2/3, por tanto, pi menos alfa es igual al arco cuyo coseno es 2/3, pi menos alfa entonces es igual a 48.19 grados, y por consiguiente, convirtiendo pi a grados hexagesimales, alfa es igual a 180 menos 48.19, de donde alfa es igual a 131.81 grados. Teóricamente se puede verificar que hubiera dado el mismo resultado si se considera que el coseno de alfa es igual a la componente en x, que es menos 2, entre la magnitud del vector, que es igual a 3, de donde directamente se podría obtener el mismo ángulo de 131.81 grados. De manera similar a alfa, el ángulo beta está alojado en el triángulo rectángulo OBV, en el cual su cateto adyacente es OB con una longitud de 1 y su hipotenusa es OV. Por definición del coseno de un ángulo, el coseno de beta es igual a OB, que es la componente en y, entre OV, que corresponde a la magnitud del vector considerado. Sustituyendo valores, se tendrá que el coseno de beta es igual a 1 entre 3, de donde beta es igual al arco cuyo coseno es 1/3, y beta entonces es igual a 70.53 grados. Para la obtención del ángulo gamma, se puede verificar que el triángulo rectángulo OCV lo contiene. Por definición, el coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente de gamma es OC, que es igual a la componente en z del vector, y la hipotenusa es OV, que es la magnitud del vector v, de donde el coseno de gamma es z entre la magnitud del vector v, cuyo valor es 2/3, y por tanto gamma es igual al arco cuyo coseno es 2/3, gamma entonces es igual a 48.19 grados. Ahora vamos a tratar lo correspondiente a los cosenos directores de un vector. Con base en las expresiones anteriores para el cálculo de los ángulos directores del vector v, cuyas componentes son x, y y z, el coseno de alfa es igual a x entre la magnitud de v, el coseno de beta es igual a y entre la magnitud de v, y finalmente el coseno de gamma es la componente en z entre la magnitud de v. Por otro lado, con base en la definición de vector unitario, que se representará como E subíndice v, donde v es el vector considerado, el vector unitario correspondiente será el propio vector v entre su magnitud. Las componentes de este vector serán x entre magnitud de v, y entre magnitud de v y z entre magnitud de v. Aplicando el axioma de transitividad, dicho vector unitario tendrá componentes coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Es decir, el vector formado por los cosenos directores es unitario. La demostración de esta última proposición es sencilla. Si las componentes del vector unitario son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, entonces la magnitud de este vector será la raíz cuadrada del coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado. Luego de sustituir las expresiones correspondientes mostradas, se obtendrá que la magnitud del vector unitario de v es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada dividida cada una de ellas por el cuadrado de la magnitud del vector v. Dado que la suma de los cuadrados de las componentes de un vector es el cuadrado de su magnitud, entonces queda que la magnitud del vector unitario de v es el cuadrado de la magnitud de dicho vector entre esta misma cantidad, por lo que es igual a 1, que es lo que había que demostrar.